Lo tenemos todo, ¿verdad? La mayoría. Vamos a la Biblia. Dice Marcos capítulo 7 y versículo 9, de la siguiente manera. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Se puede sentar. Para los que vienen entre semana, vamos a comenzar una serie de mensajes hoy y se va a hablar de ello toda la semana. Espero en Dios que terminemos el jueves o el otro domingo. Pero, ¿de qué vamos a hablar, mis hermanos, en toda esta semana? De un mes que se viene, ya está a las puertas, mes de diciembre. ¿Qué se celebra en diciembre? Todos sabemos. ¿Qué celebramos en diciembre? ¿Qué se celebra? ¿Ah? El aguinaldo, dicen unos por ahí. De verdad, ¿qué celebramos en diciembre? La Navidad, ¿verdad? Miren, ¿cuánto hemos celebrado la Navidad? Que no le dé pena, hermanos, si yo también he celebrado. Yo he sido el primero, oiga, pero le aclaro, lo celebraba, no lo hago. ¿Por qué? Porque un día a mí alguien me enseñó de la Biblia y me dijo, ¿y usted sabe lo que hace? Y me dejó inquieto. Y le digo, sí, celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y usted sabe que Jesús nació, me dijo, en diciembre. Y me dejó más picado todavía usted. Entonces, comenzamos ahí una serie de mensajes y nos enseñaron el significado exacto, oiga, de lo que es en sí la Navidad. Vamos a aprender toda la semana de ello. Responsabilidad mía es enseñarle. Si usted lo hace, yo no me meto. Ya que usted es responsable de hacer las cosas. Ya usted está grandecito, usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que le trae beneficio y lo que no le trae ningún beneficio. Esa es la idea. Fíjese que este tema ha sido preparado con la intención, oiga, y el propósito no de polemizar, sino que motivándose bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Santas Escrituras. Ese es el objetivo, hablar de lo que dice la Biblia. Siempre que usted vea algo, una fiesta, una actividad, de lo que sea, mi hermano, usted siempre hágase esta pregunta: ¿qué significa? ¿En qué momento se inició? ¿Quiénes son los protagonistas de todo esto? ¿Quiénes la iniciaron? Son las preguntas que tenemos que hacer nosotros en realidad. ¿Y esto quién lo hizo por primera vez? Porque a veces nosotros solo hacemos lo que otros hacen y solo venimos repitiendo un patrón. ¿Y usted por qué lo hace? Porque así lo ha hecho mi familia todo el tiempo, ¿verdad? Les conté la vez pasada lo del jamón, ¿verdad? Lo del jamón era así, que todos los fines de año una persona le cortaba las dos puntas al jamón y le dice un día el esposo: ¿por qué le cortas la punta a los jamones? Porque en mi casa, le dijo, mi mamá siempre lo hacía así, le dijo. Y le preguntaste a tu mamá por qué lo hacía así, le dijo. La verdad no, le dijo. Viene un día y van a la casa de la mamá y le pregunta: mamá, ¿ve usted por qué siempre ha cortado los jamones de las dos puntas? Le dice. Hija, le dice, es que mira, le dice, el problema es que yo nunca he tenido cacerolas grandes, le dijo, solo pequeñas he tenido, le dijo. Ese era el misterio, oiga, por el cual ella cortaba el jamón, las puntas las cortaba y ocupaba solo la parte del centro porque entero no le cabía. Pero venía la hija y venía repitiendo esa tradición, venía repitiendo la tradición. ¿Por qué? Porque no había preguntado por qué su mamá lo hacía. Hablando de las tradiciones, aquí el texto dice tradiciones. ¿Qué son tradiciones? La palabra tradición significa, oiga, aquellas cosas que por tiempo nosotros hemos venido arrastrando de nuestros abuelitos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de toda la familia, que ellos han hecho ciertas cosas en las cuales, oiga, no van de acuerdo a lo que dice la Biblia.
Ahora le hago la pregunta de nuevo. ¿Por qué las hacemos entonces? Solo porque las hemos visto y muchas veces porque otros las hacen. Hemos visto el texto de las tradiciones. Jesús, algo que siempre le recriminaba, oiga, a las personas les decía, a los fariseos más que todo les decía, ustedes son hipócritas, porque les ponen cargas a la gente que ustedes ni con un dedo la quieren mover. Sepulcro blanqueado, les decía, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Esas eran las palabras de Jesús para, oiga, los fariseos. Y en un montón de ocasiones les dijo. Tampoco este tema significa una postura dogmática, no. Cuando hablamos, no significa un dogma, decir, qué cuadrados, y son aburridos, y no celebran esto, y no celebran lo otro, no. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar, mi hermano, por lo que dice la Biblia. Esa es la guía que tenemos. No hay dogma. Dice, solamente es un llamado, dice, a considerar a la luz de la Biblia la entrega, dice, de la celebración del cual, dice, todo mundo se hace parte en estos días. Hablando del mes de diciembre. ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente. ¿Dónde va? Para allá. ¿Y a qué va? No sé, pero ahí van todos. Yo voy detrás. ¿Ve? A veces nos gusta seguir las corrientes, nos gusta seguir lo que los demás hacen. Vamos a entrar un poquito en historia. Le digo, siempre ande algo en que anotar, porque no se le queda todo, es mentira. Cuando hablamos de Navidad, le digo, este estudio lo vamos a hacer toda la semana. ¿Qué es la Navidad en sí? Usted lo va a aprender. ¿Qué es en sí la Navidad? ¿Qué significa o qué representa para nosotros la Navidad? Hágase la pregunta a usted, ¿qué significa la Navidad? Comer pollo, comer pavo, estrenar, aguinaldo, un montón de... Eso significa mucho. Solo comer y comer, y no que sea malo. El problema es, eso al final lo vamos a hablar, cuando hay ciertas cosas por ahí. Dice, la Navidad, oiga, proviene de la antigua costumbre babilónica. Se originó en Babilonia. Dice, proviene de la antigua babilónica, dice, y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, ojo, sincretismo, ¿qué significa sincretismo? Es mezclar una cosa con la otra. Yo creo que esto está bueno, lo agarro. Yo creo que esto está bueno también, agarro un poquito de aquí, un poquito de aquí y otro poquito de acá. Al final, yo no tengo identidad. ¿Y usted qué es entonces? ¿Va a creer que no sé? Cada uno de nosotros tenemos que tener, mis hermanos, identidad. Se comenzó a celebrar allá en Babilonia. Con el afán de sincretismo, dice, religioso, se trasladó, dice, como una fiesta cristiana. Porque los evangélicos, dice, ¿por qué los evangélicos, dice, se han sometido a esa costumbre católica romana? Si nosotros no tenemos nada que ver con Babilonia. Pero como desde allá viene, ¿verdad? Venimos arrastrándolo. Como le dijo, alguien tiró un cohete alguna vez y después todos querían tirar cohete. Dice también, ¿por qué los evangélicos nos hemos sometido a esta costumbre católica romana? Hablando, dice, el mismo idioma, levantando la misma consigna, haciendo y repitiendo un patrón y siguiendo, oiga, una costumbre ecuménica. Una costumbre ecuménica. ¿Qué es ecumenismo? Ecumenismo es, oiga, la mezcla de varias religiones juntas. Eso es ecumenismo. Una persona que hoy viene aquí, mañana está con los católicos, pasado está con los testigos y después con los mormones. Eso es un solo relajo. A eso se le llama ecumenismo. ¿Por qué? Porque la persona no tiene identidad. No sabe quién es, no sabe qué quiere y lo más tremendo, no sabe ni para dónde va. Usted tiene que estar seguro, mi hermano, cuál es su objetivo y hacia dónde, oiga, usted quiere llegar. Ese es su objetivo. ¿A dónde quiere llegar? Pregunta para todos. ¿Cuál es su objetivo final? Su objetivo final es el cielo. Oiga,
Pero, ¿y si andamos con ecumenismo en la tierra? Dijo una persona una vez, va a pasar igual que los cohetes cuando salen soplados, dijo. Que viene uno, dijo, lo agarra y lo quiere tirar, ¡push! Y le caen los pies de vuelta a uno. O los cohetes de barra, que ahí se los quieren tirar y no revientan, ¿ve? Se suben un poquito y caen de regreso. A eso, oiga, es lo que usted y yo tenemos que cuidarnos, del ecumenismo, de la contaminación, de aquello que absorbe, mi hermano. El mundo lo absorbe de una manera tremenda que usted muchas veces y yo ni cuenta nos damos. Que estamos siendo absorbidos por la sociedad, por todo aquello que hace y que también nosotros queremos hacerlo y participar de ello también. Cuidado con el ecumenismo. Se lo repito, la Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica. Oiga, la Navidad dice, se empezó a celebrar en el año 440 después de Cristo. Oiga bien, en el año 440 después de Cristo se comenzó a celebrar por primera vez la Navidad, como se conoce hoy. Dice, tal como se conoce en nuestros tiempos, dice. Se escogió el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Ojo con esto, se escogió. ¿Quién lo escogió? Oiga, dijo alguien, la Santa y Madre Iglesia Católica. Ellos fueron los que escogieron esto por asuntos de comercio, por asuntos de negocio, por conveniencia, por un montón de factores. Más abajo vamos a ver eso. Pero dice que en el 440 después de Cristo se comenzó a celebrar como hoy la conocemos. Dice, se escogió el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Oiga, ¿por qué? Ya que los romanos celebraban en esa fecha la fiesta conocida como Natalis Solis o nacimiento del sol. Ojo con eso. Los romanos celebraban una fiesta conocida como la fiesta del sol y la celebraban el 25 de diciembre. Y vinieron ellos y dijeron, cambiemos este asunto. Entonces dice que nacimiento del sol, dice, o sol naciente. Dice, ojo con esto, y el árbol, dice, se volvió costumbre en el siglo VIII en Alemania por los católicos. En el siglo VIII. Después vamos más allá adentro, creo que por ahí por el martes o jueves, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el árbol y todo eso. Su origen también. Dice, debe quedar claro que la Navidad, oiga, ojo con esto, no se celebra. Y si nosotros hiciéramos eso, no tendríamos que celebrar Navidad, sino proclamar el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué significa proclamar? Significa, oiga, hablar de Jesús, dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Estamos proclamando a Jesús. Pero no vamos a esperar hasta el 25 de diciembre para hablar de Jesús. No vamos a esperar hasta el mes de diciembre para hablar de Jesús. De Jesús podemos hablar, oiga, todos los días. Todos los días podemos hablar de Jesús. Pero lastimosamente la religión nos ha encajonado y se nos ha dicho que el 25 de diciembre se celebra la Navidad porque en esa fecha nació Jesús. Mentira. Le vamos a dar la fecha y el mes aproximado en que nació. Oiga, se lo vamos a dar también. Un aproximado porque no es exacto. Dice, historia. En primer lugar debemos entender que aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia dice aproximadamente en el 2600 años de Cristo, antes de Cristo. Aquí tiene otro dato. Se celebró como conocemos en el 440 después de Cristo. Pero aquí verá el dato. Debemos entender y aceptar, oiga, que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro. Si no, dice,
en el paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué se celebra hoy en estos días? Y dice que Cristo nació el 25 de diciembre, si dicha fecha la celebraban 2600 años antes. ¿Sabe por qué nosotros hacemos eso muchas veces? Porque no nos informamos de la historia, ni indagamos el porqué de las cosas. El cristiano, el Hijo de Dios, oiga, tiene que aprender de historia. Tiene que aprender de la palabra de Dios para no ser engañado y irnos por todas las corrientes del mundo, siguiendo a todos aquellos, ¿verdad? Dice también, oiga, la historia relata que en aquel tiempo, dice, en el 2600, oiga, aproximadamente, antes de Cristo, existía una reina llamada Samiramis. Dice, en cuyo vientre crecía un hijo, el cual se llamaba Tamuz. Dice también que según aquella religión, ¿cuál? La de ellos, habría concebido, dice, virginalmente. Pero vea lo que pasó. Dice, esta persona, Semiramis, dice, adoptó un niño, el cual se llamó Nimrod. Ella lo adoptó, descendiente de Adán y de Noé por la genealogía de Can. Vea la Biblia, Génesis 10, 8 y 9, ahí aparece este nombre, el nombre de esta persona. Génesis 10, 8 y 9. Dice el 8, 10, 8 y 9 de Génesis. Vea lo que dice esta también. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Oiga, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Y a quién dice aquí la historia que esta mujer adoptó? A Nimrod, se lo repito. Dice, Samiramis adoptó a un niño, el cual se llamó Nimrod, descendiente de Adán y de Noé, por el lado de Can. Acuérdense que hay una genealogía de las personas y todos pertenecemos a una genealogía, a uno de los hijos de Noé, porque de allí, oiga, de allí hemos salido todos, de esa descendencia, de Sem, Can y Jafet. Dice también, cuando creció, oiga lo que hizo esta mujer bien pícara. Cuando este niño creció, dice la historia, esta mujer lo hizo su esposo. O sea que ella lo adoptó, lo crió y después lo hizo su esposo. Ojo con eso. Y vea lo que sigue después. Dice, cuando ella creció, lo hizo su esposo y tuvieron gran poder, dice. Oiga, ella pedía a sus súbditos que le ofrecieran culto, el cual era conocido como el culto a Moloc. El culto a Moloc consistía en pasar que las personas, oiga, pasaban a sus hijos por fuego. Muchas veces sacrificaban a sus hijos, quemaban a sus hijos. En eso consistía ese culto. Dice, consistía, dice, en pasar por fuego a sus niños, dice, para obtener favores de Dios. Pregunta, ¿cree usted que se pueden tener favores de Dios quemando a un niño? Váyase a la Biblia para que vea que estas cosas iban en contra de lo que Dios había dicho. Levítico 18, 21, vea qué dice. Levítico capítulo 18 y versículo 21.
Dice, y no des hijo tuyo. Póngalo, sí, está bien el 21. Dice, y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis, así que dice, el nombre de tu Dios, yo Jehová. Que dice en pocas palabras, yo Jehová he hablado. Esto no es correcto. Siempre que vea la palabra yo Jehová, son palabras directamente de Dios diciendo, esto no se debe hacer. Prácticamente se convertía en un mandamiento, de las cuales usted y yo, oiga, los mandamientos no pueden ser quebrantados. Vea otra partecita ahí también, otro texto, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Versículo del 1 al 3, veamos lo que dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Versículo 1 dice, oiga, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo, oiga, ¿qué dice? Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Y mire lo que dice el 3, ¿por qué no hizo lo recto? Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y aún así, ¿qué dice? Hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Prácticas paganas, oiga, que Dios había dicho, esto no es correcto que se haga, esto no hay que practicarlo, porque venían de otras naciones, venían de otras tribus, nada que ver con lo que Dios había establecido en los 10 mandamientos. Recuerde que los 10 mandamientos es la línea vertical y horizontal para que el cristiano, hijo de Dios, se deje guiar. Eso es lo correcto. Dice, le repito, esta práctica consistía en pasar por fuego a sus hijos, dice, y por esto obtenían favores de Dios. Oiga, no todos estuvieron de acuerdo con esta práctica, ojo con eso. Por lo que, dice, por lo que la asesinaron. ¿A quién? Y a ver a quién. A la mujer. Esto causó dudas, dice, ya que se decía Dios. Ojo con esto. Cuando la mujer, el esposo, ¿va? Ella decía que él era un Dios. Pero vienen aquí y las personas que no estuvieron de acuerdo en un momento vienen, lo agarran y lo matan. A Nimrod viene y decía a la gente, la pregunta era, bueno, ¿y si era Dios, por qué se murió? Esa era la gran pregunta, porque acuerde que le hacían sus sacrificios. Y recordemos algo, que Dios, oiga, Dios no puede morir. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos creen que Dios puede morir? No, no puede morir. Entonces, viene, esto causó duda, dice, ya que se decía Dios. Y si se decía que era Dios, no podía morir. Vino la mujer e inventó otra historia, oye. Y esta mujer era cosa seria para inventar, ¿ve? Dice, inventó después de su muerte, oiga, que había concebido del muerto. ¿Quién? La mujer. Esta Samirame, como se murió, vino y dijo, el muerto me embarazó, dijo. Pregunta, ¿será correcto? ¿Será que se puede? No, hermano, no se puede. Pero como ella tenía poder al lado del que había creado y era su marido, tenía una gran fuerza. Y como se le murió, se le acabó el negocio.
Entonces vino e inventó otra mentira y dice, después de su muerte, que había conseguido irse del muerto. Oiga lo que hizo. Pero fornicó con sus sacerdotes para que nadie supiera. Y quedó embarazada de nuevo. Ella dijo que había quedado embarazada del muerto, pero en realidad lo que había pasado era que uno de los mismos sacerdotes que estaban ahí en el templo con ella se metió con él y quedó embarazada. Oiga, cuando su hijo nació fue un 25 de diciembre. En pocas palabras, un hijo de pecado, un hijo de una mujer malvada, nació el 25 de diciembre, y eso es lo que ahorita muchas veces se está celebrando, el famoso nacimiento de Jesús. Dice, y se decía que Nimrod, oiga, había reencarnado. O sea, que el muerto se metió con ella, nació un niño, y como nació el niño, después decían, ha reencarnado, nació de nuevo. Mire, un relajo que se armó allí usted, pero tremendo. Pero mire, pero como se ha fijado usted que hay mucha gente que le gusta la mentira. Siguieron engañando a la gente usted. Dice, ojo con esto, y si usted ha visto alguna imagen de esta, creo que el martes vamos a poner esas imágenes. Hoy vamos a poner una de ellas nomás. Y se decía que Nimrod había reencarnado. Oiga, un rey enemigo, oiga, pero como siempre hay personas que no están de acuerdo con lo que se hace, vino un rey que también era pero malo de entonces. Dice, un rey enemigo la envió al desierto. ¿A quién? A la mujer, junto a unas palmeras, con su hijo tiernos, oiga, y los mataron. ¿A quién? A estas Semíramis y a su hijo. El rey las agarró, las mandó por el desierto y allá las mataron. ¿A quién? A la mamá y a su hijo, a los dos. Entonces dice, cuando esto pasó, oiga lo que hizo el rey. Y esto usted se va a familiarizar con esto usted. Dice, vea lo que hizo este rey cuando las mató. Dice, cuando esto pasó, le puso una corona a la mujer. Cuando la mató, le puso una corona. Y le puso el niño al lado izquierdo, a este lado, de sus brazos. Oiga bien, le puso una corona a la mujer que mató de espinas y le puso un niño, le puso el niño al lado izquierdo. Y aparte de eso dice, y una palmera en forma de burla en la otra mano. Pero sus sacerdotes siguieron adorándola hasta el día de hoy. Si usted es curioso, como le digo, estas imágenes se las vamos a pasar creo que el martes, donde vamos a darle 6 imágenes en las diferentes culturas, la India, el catolicismo romano, el budismo, o sea, le vamos a pasar 6 imágenes y usted se va a dar cuenta en las 6 imágenes, oiga, que en las mismas 6 imágenes aparece un personaje con un niño al lado izquierdo y una señora también de aquí que le cantan aquí en el país y que le hacen todo. Si no me equivoco, es la de San Miguel o no de qué lado, la famosa reina de la paz, con una corona de espinas y con un niño al lado izquierdo. Pregunta, y con una palmera en la mano derecha. ¿Cree usted que es casualidad? Pregunta, ¿cree usted que es casualidad? Yo no lo creo. Por eso es que dice que esto ha venido arrastrando, dice, oiga,
y se celebra hasta el día de hoy. Póngame la imagen, Rodrigo, por favor. Le vamos a poner una imagen bien interesante por ahí para que usted se dé cuenta de algo también. Se ve un poco borrosa, pero esa se ve así porque es petrograbado, y eso es algo antiguo, hermano, como usted no tiene idea. Son dos sacerdotes y un volado como un árbol en medio. Ojo con eso. Dice, aquel hijo, dice, era la encarnación del Dios Sol, el que habían matado. ¿Ha escuchado usted la famosa palabra, la palabra que dicen los egipcios? Dicen la palabra Ra, el Dios Ra. Egipcios. El Dios Ra es el personaje, es este niño que mataron en esa ocasión. Para los egipcios es el Dios Ra. Y ellos lo manejan hasta la fecha. Dice, y Baal para los caldeos. O sea, los caldeos adoran al mismo Dios, al mismo personaje, pero ellos lo conocen como Baal. Pregunta, ¿ha visto usted el nombre Baal en la Biblia? Aparece un montón de veces. Aparece un montón de veces. Oiga, y su alumbramiento, dice, se celebra con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas, dice, con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del Dios Sol. Pregunta, ¿le parece conocido todo esto que se le ponía a este arbolito ahí en la antigüedad? Le repito lo que se dice que le ponían. Dice, oiga, tremendo. Una de las cosas que hacían, dice, que alrededor del árbol, oiga, hacían orgías y todo tipo de pecado. Ese era el simbolismo del árbol. Ahorita lo estoy parafraseando, más adelante, creo que como en el siguiente estudio, en el segundo o tercero parece, vamos a darle exactamente lo que es, todo lo que es el árbol y su significado. Está generalizado acá. Dice, y su alumbramiento se celebraba con fiesta. Cuando dice alumbramiento, era el nacimiento de este niño, que era el 25 de diciembre. Dice, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular, ojo, se adornaban árboles con cerezas. Y dice, con cerezas rojas. Pregunta, ¿ha visto usted que a la gente le pone unos volados rojos hacia a los arbolitos? Le voy a adelantar un poquito. Oiga bien, quiero ver, no hay niños pequeños, no. ¿Sabe cuál es el significado de esas bolitas rojas? Representa fertilidad. Por lo que hacían acá, representaba, oiga, los testículos del hombre. Esa era su representación. Y el árbol, porque ve allí los dos sacerdotes adornándolo, ya va a ver qué significa también, qué están haciendo los dos sacerdotes ahí. Ese es su significado original. Dice también, lo ponían a cereza roja, oiga, y bolas brillantes, dice, en representación del sol. Las bolas brillantes, dice, en representación del sol. ¿Por qué? Porque el niño se conocía como el Dios Sol, que era la fiesta que celebraban, oiga, los romanos, el 25 de diciembre. En representación al sol le ponían también estas bolas. Dice también, la costumbre del árbol, oiga, surgió de una creencia babilónica, oiga, segunda corriente babilónica. En la primera parte, ¿qué dijimos que era costumbre babilónica que se había celebrado? La Navidad. El árbol también costumbre babilónica, procedente de ahí también. Dice, la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía,
Oiga, ¿por qué lo hacía? Decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba, oiga, otra vez la señora, 3 veces ya, haciendo cosas. Ella afirmaba que durante una noche, un árbol verde, oiga todo el relajo, un árbol verde se desarrolló de un tronco seco, de un tronco muerto. En pocas palabras, que estaba un pedazo de palo seco y que de en medio de ese palo seco salió un retoño y creció un árbol y se hizo grande. Decía la señora también en la historia. Dice, de un tronco muerto. Dice, oiga, el tronco supuestamente representaba a su esposo muerto. Ojo con eso. Ese árbol que había nacido del tronco muerto, pero mire, esta mujer era astuta usted. Primero dijo que el muerto había reencarnado en su hijo. Oiga, hoy después está diciendo que de un tronco muerto había una representación y de allí es lo que se venía celebrando. Costumbre babilónica. Eso era lo que decía la señora, de un tronco muerto. Oye, el tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Nimrod lo vemos, si usted es curioso, ya lo leímos allá en Génesis 9, 10, 9, allá aparece el nombre de Nimrod. Y dice que, y si lee más adelantito, dice que esta persona llegó a ser, dice, un hombre grande en la tierra y también dice, era un famoso cazador, dice. Dice, pero alguien dice la historia, cazador de almas. Ahí está. Este fue vigoroso cazador, dice, delante de Jehová. Con esa palabra hay que tener cuidado. Porque la palabra dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero ¿qué era lo que este personaje hacía? Su objetivo era, oiga, engañar a la gente para cazar su alma, para destrucción y para condenación y perdición. Porque alguien dijo una vez, no, si este era un gran evangelista, Padre bendito, dije yo y yo lo escuché de una predicación diciéndolo así, que este niño era un gran ganador de almas, y dije yo, no tiene nada que ver. O sea, era un cazador de almas, sí, pero para destrucción. Oiga, para destrucción. Dice también, y el árbol de pino, oiga, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Aquí soy un solo relajo de que murió que reencarnó pero el asunto estaba que el que murió, reencarnó, tuvieron un hijo y este hijo era este famoso personaje, Tamuz. Vamos a hablar un poquito de él más adelante. Vamos a la imagen. Como le dije, a un lado ahí están sacerdotes, mire. Y en medio está un asunto como un tronco, una figura como de un árbol. Y como le digo, se ve así porque es petrograbado, eso es antiguo. Pero vea, dice, antiguas civilizaciones adoraban el árbol. Considerándolo, oiga, como un símbolo ideal de la vida. Ya sabe por qué lado vamos, ¿verdad? Le adelanté un poquito. Dice también, por su característica vertical. Ojo con eso. Por su característica vertical del árbol. El árbol representaba, oiga, los atributos del dios babilónico llamado Falo. A ese dios representaba
este árbol. Y se ha fijado esto, que la gente, no, pero que quede bonito, dice, busquen el más rectecito, que quede así, hasta cuando lo andan cortando a usted. Le digo esto porque yo hacía lo mismo. Nosotros íbamos a cortar al volcán de San Salvador y en los días de diciembre, ¿sabes qué hacíamos? Andaban buscando los cogollos de café más bonitos para cortarlos y después los vendíamos para que estén los arbolitos la gente. Mire, ahí íbamos con mi hermano nosotros en la tarde después de cortar, ¿va? Cortábamos el palo y lo echábamos al lomo, salíamos a pie para que salte pesca. Allá lo vendíamos y bien caro lo vendíamos, nos daban 1.50 de Colón. Eso nos daban. Le estoy hablando ya por el año 93. 1.50 de Colón nos daban por ese pedazo de palo. Pero ese era regateando porque nosotros pedíamos 2 y nos daban 1.50. Pero oiga la descripción de lo que viene del significado de este árbol. Dice también, atributos del dios, dice Babilónico-Falo, dice. Oiga, grandes esculturas de piedra en forma, ¿cómo le explico esto? Hay estructuras antiguas en las cuales esta es una de ellas, que es la parte del hombre. Con eso le digo todo. Así se representa por muchas culturas antiguas, y este es uno de ellos, en representación del dios Falo. Como le digo, muchas veces venimos y celebramos algo nosotros que ni sabemos lo que estamos haciendo, y el pecado grave que estamos cometiendo delante de Dios, porque es una falta grave, mis hermanos, delante de Dios. Dice también, grandes esculturas de piedra en forma de, ya le dije la palabra. Aquí vemos una representación, dice, de 2 sacerdotes babilónicos junto al sagrado árbol. Para ellos era sagrado. Lo adornaban, lo vestían y le ponían de todo. Mi esposa les dijo esto el jueves. Cuando yo me casé, mi esposa tenía un árbol que hasta allá arriba llegaba, inmenso, así bien ancho. Y me dice, sí, el jueves lo dijo ella. Y le digo yo me casé en octubre. Noviembre, diciembre, ya iba a ser Navidad. Y le digo yo, porque le vi el gran arbolote allí. Le digo, ¿usted celebra Navidad? Sí, me dijo, viera qué bonito, me dijo. Desde allá de la entrada pongo foco hasta aquí adentro y le pongo a todo eso. Viera qué chula se ve la casa, toda la casa le pongo, me dijo. Le sale bonito el recibo de enero, le dije yo. Pero se ve chulo, me dijo. Le dije yo. Y le hago la pregunta, ¿y usted sabe el significado de Navidad? Y ella me dice, sí, me dijo, nació Jesús, me dijo. ¿Quién dice? Le dije yo. Y ya se me quedó viendo así, ¿va? ¿Quién dice? No, todo el mundo lo hace, Navidad, abrazarse, regalo. ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia podemos ver eso que usted me está diciendo? Le dije, ya, ¿sabe qué? Le dije, nos vamos a sentar. Y mi esposa sabe que cuando yo le digo nos vamos a sentar, es porque vamos a tratar un tema bien delicado. Y le comencé a contar toda la historia que le he contado a usted. Hasta lo que le he contado hasta ahorita. Y le di la descripción de todo. Y después le dije yo esta palabra: si usted lo pone, yo no me meto. Pero la parte que a mí me correspondía, yo ya la hice. Abrirle los ojos del significado de todo este asunto. Si usted quiere, hágalo, pero yo no participo. Yo no puedo participar, le dije, no lo hago, allá usted. Ella le dijo, ¿verdad? Que después ella pues se molestó con sus pastores anteriores, ¿verdad? Porque nunca le dijeron nada. Hasta le daban ganas de ir a la iglesia a reclamarle a los 2 pastores que había tenido.
Porque déjeme decirle, estos temas no se predican en las iglesias. Rarito y contado es alguien que se lo va a explicar. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no quieren, oiga, que la gente se les vaya de las iglesias. Por decir, son cuadrados, estos no celebran la Navidad, son aburridos. No, oiga, yo prefiero que una persona se vaya, pero que sepa la verdad. Un sabio dijo, es mejor pasar por tonto una vez, dijo, y no toda la vida. Es mejor, si yo no sé algo, mejor pregunto hoy, pero no voy a estar ignorante durante toda la vida, mi hermano. Queriendo hacer algo o haciendo algo que no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Ha conocido un poco del significado del árbol? Y para más rematar el asunto, en lo que es Latinoamérica, alguien va a decir, pero mire, eso fue allá, Babilonia, ¿y por qué lo hacemos aquí, pues? ¿Cómo fue que eso llegó hasta aquí? Eso lo vamos a ver, creo que el día martes, si no me equivoco. No, el día martes vamos a ver las diferentes figuras. Vamos a ver las diferentes figuras y las diferentes culturas en los que le digo que está la señora, los muñequitos, cabal, una palmera, una corona, un niño, así. Y eso no es de ahorita, no. Esto tiene un montón de años atrás. Así que, mis hermanos, espero en el Señor que hayamos aprendido un poquito esta tarde. Si puede entre semana, no se quede.